Buenas tardes, hermanos amados, Dios los bendiga. Les saluda el pastor Carlos Julio Martínez. Y una vez más, este miércoles estamos aquí en Rincón Bautista de nuestra amada y querida asociación. Hoy tenemos un invitado, el pastor John Constante. Lo vamos a conocer, le damos gracias a Dios, pastor. Un saludo. Gracias, un gusto, pastor Carlos Julio Martínez de la Asociación Bautista, el vicepresidente por misericordia de Dios. Estamos aquí sirviendo al Señor a través de este hermoso programa que nos ven nuestros hermanos de Guayas y también de la Nacional y algunos de Latinoamérica. Entonces, le damos gracias a Dios. De acuerdo a la palabra de Dios, pastor, antes de orar, la Biblia dice en Romanos 10, 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en los que quien no han oído? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pastor, hoy es un tema de cómo es predicando en las calles. Hoy tenemos un varón de Dios, van a conocerlo, un varón del Señor. Tuve el privilegio, hermano, de conocerlo hace poco nomás, pero lo conozco hace mucho tiempo a través de las redes sociales. Y ha sido una bendición, pastor, de conocerlo hace por lo menos unos 2 o 3 años atrás. Amén. Conocerlo por las redes, viendo, bendiciendo su ministerio, viéndolo cómo hace y animándome a mí la tarea, ¿no? A la tarea en el Señor. Y hoy tenemos, hermano, a un siervo de Dios. Vamos a orar, pastor, luego. Señor de los cielos, quiero darte gracias en esta tarde. Gracias por permitirnos estar aquí. Este siervo viene con su corazón de una manera a servirte, porque siempre estamos dispuestos a servir, Señor. Padre, que esta entrevista, Señor, sea, Padre, edificante, agradable delante de ti, porque atrás de estas cámaras, a través de las redes sociales, tu palabra, Señor, que dice tu Biblia, tu palabra no vuelve vacía, Señor. Señor, y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y esta tarde ponemos en tus manos esta entrevista con tu siervo, el pastor John Constante. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor, ¿quién es John Constante? Díganos en una bibliografía, siervo. Bendito sea Dios. Gracias, pastor. Me siento muy honrado, créame, de estar aquí compartiendo este tiempo con ustedes. Le damos la gloria a Dios y gracias a usted también y a todos los que forman parte de este ministerio. Pastor, ¿quién es John Constante? Bueno, hijo de 8 hermanos, un hogar formado por 2 personas que ya no están. Mi padre fue doctor en diplomacia, abogado. Y bueno, mi madre también sierva del Señor, intercesora, fundadora de la iglesia cuadrangular, del Evangelio Cuadrangular de la Alborada. Amén. Nosotros nacimos en la iglesia del Evangelio Cuadrangular, en ese entonces Brasil y Machala. Bendito sea el nombre del Señor. Y bueno, como le dije, éramos 8, quedamos 3, casados. Gracias al Señor, voy a cumplir ya 38 años de casado. Amén, qué bendición. 38 años de casado, tengo 4 hijos, 7 nietos. Amén. Y sirviendo como pastor, ya este año son 15 años. Gloria a Dios, pastor. ¿Cómo conoció al Señor, pastor John Constante? ¿De dónde Dios lo sacó? Porque veo usted la pasión para su Señor. ¿De dónde Dios lo sacó? ¿Cómo conoció a Jesucristo, al Rey? Yo conocí al Señor Jesucristo. Muchos dirán, no, que esto es recién. No, yo conocí al Señor Jesucristo cuando tenía 14 años de edad. Estamos hablando del año 1974. Ahí conocí al Señor Jesucristo juntamente con mi madre y con mi hermana, ya que mi padre había fallecido. Y con el dolor que sentíamos nosotros, fuimos tocados también por el Señor. Y desde ese entonces, en ese entonces recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y pasaron muchos años hasta que hubo un tiempo en que yo tuve que irme hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Y producto de mi inmadurez, como que me enfrié en las cosas del Señor.
estuve algunos años allá, regresé siempre con el temor de Dios, siempre mi madre orando por mí, pero yo sabía cómo estaba delante de Dios, porque yo ya no estaba como estaba antes, por lo que le digo, la juventud, el trabajo, la soledad, estaba solo. Pero bueno, regresé aquí, conocí a una mujer fenomenal. Seguro que es su esposa. Esa es mi esposa. Y yo le contaba a usted que mire, que así como yo me sentía, imagínense que quien me casó a mí, amén. Usted ya sabe. Pastor Bautista. Pastor Campos. Pastor David Campos, lo saludamos. El pastor David Campos me casó en el año el 1 de noviembre de 1984. Amén. Me casó. ¿Y su esposa la ayudó a afirmarse más al Señor? Mi esposa iba a la Alianza. Ah, ya, la iglesia Alianza. Mi esposa. Cuadrangular con Alianza. Buena. Y entonces, bueno, nos casamos, comenzamos a ir ya juntos como pareja a la iglesia, nuestros hijos fueron presentados, pero como se dice vulgarmente, yo tenía un piecito adentro y un piecito afuera, no había una decisión en mí. Entré a lo que es el deporte y en el deporte el Señor permitió de que yo llegue al podio máximo, y no por un año, sino en el Ecuador por 14 años. ¿En qué deporte, pastor? Yo fui levantador de potencia, de pesas, fui campeón provincial, 13 años, campeón nacional 14 años, fui campeón sudamericano, fui 7 veces campeón mundial, viajé por todo el mundo, tuve todo lo que un hombre desea. Tuve la fama, tuve el dinero, tuve todo lo que este mundo puede ofrecer. Y no era feliz. Pero llegó un momento, ahí fue que llegó el momento en que el Señor me dijo, ya has conocido todo. Ya, ahora sí, te vienes para acá. Y poquito a poco comencé a perder todo lo que yo tenía. Hasta que llegó un día de que me encontré entre la espada y la pared. Y es ahí donde yo dije, Señor, me rindo y me reconcilié con el Señor. Las cosas comenzaron también a cambiar en la casa. Fue ya un cambio drástico en mi vida, porque ya mi esposa también hasta sería y ya no me creía. Ya no me creía. Porque, promesas y no cumplidas, pastor. Eso. Entonces, pero sin embargo, los domingos en la iglesia era el típico dominguero. Como muchos, pastor. El típico dominguero que llegaba a la iglesia y ponía mi carita como que. Y de lunes a sábado yo digo salchicha para el diablo. Y el domingo yo llegaba así. Por muchos años. Y entonces hasta que el Señor me arrinconó, porque estoy convencido que cuando el Señor le tiene puesto el ojo a uno, ya eso que el Señor determinó en uno, nadie se lo va a arrebatar de su mano. Amén. Lo único que mi madre pedía era misericordia. Yo llegaba a la casa y ella me decía, yo no voy a cerrar mis ojos hasta no verte parado en un púlpito. Gloria a Dios, y lo vio. Y yo le decía, mamita, ya déjate de cosas. Y mire, le voy a pastor, ahí empezó su llamado pastoral. No pastoral, no. Todavía no, porque primero fui evangelista, entré como evangelista. Amén. A ver, cuéntanos eso. Entonces yo llegaba a la casa con mi mamá, a donde mi mamá a visitarla, y le voy a ser sincero porque es un testimonio para la gloria de Dios y para que muchos vean lo que hace Dios en la vida. Tuve la fama, tuve el dinero, tuve todo lo que el mundo pudo ofrecer. Un día llego de mi mamá con una botella de trago en la mano. Y mi mamá me dice, ahí viene el varón de Dios con el micrófono en la mano, gloria a Dios. Y levantaba la mirada a los cielos y decía, gracias Señor, porque ya tiene el micrófono en la mano. Y era una botella. Y era una botella de trago. Míralo, por eso yo creo en la oración de una madre. Amén. Si hay alguna mamá que tiene a sus hijos que se han desviado, sigue orando.
Siga orando. Amén. Créale a Dios y Amén. reclámelo, porque hay promesa de parte de Dios. Amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén, pastor. Y así fue cuando el Señor me reencontró. Y yo me rindo, me reconcilié. Comencé a ir con mi esposa. No quería ir mi esposa primero a la iglesia. Yeah. ¿Sabe lo que yo tuve que hacer, pastor, para que el corazón de mi esposa sea cambiado? Yeah. Yo hice una promesa a Dios. Porque yo iba a la iglesia llevando a mis hijos ya reconciliados. Yeah. Pero mi esposa no me creía. Yeah. Pensaba que yo estaba, porque yo le había fallado también a ella. Sí. Y entonces yo le dije, Señor, yo voy a orar desde las 11 de la noche hasta cuando cante el gallo. Si es hasta el día en que yo muera, no importa, con tal de que mi esposa se reconcilie contigo. En la oración, pastor, está el poder. Y comencé a orar y era todos los días. Y llegaban los domingos, mi esposa me decía, ¿y dónde vas? Entonces yo le digo, me voy al culto. ¿Quieres ir? Contigo. Y nada, pasó casi año y medio. Y todas las noches, de lunes a domingo, Yeah. Orando en las noches y aparte haciendo mis cosas durante el día. Yeah. Y mi esposo, y yo ya un domingo me levanto y me iba para la iglesia con mis hijos. ¿Y dónde vas? Y entonces me dice, a la iglesia. Le digo, a la iglesia. Y ella me dice, ¿puedo ir contigo? Bendito sea Dios. Ese momento me arrodillé y le dije, gracias, Señor. Y fue ahí que comencé ya a enamorarme más del Señor. Fui donde el pastor y le dije, pastor, quiero estudiar. Pastor, quiero meterme al seminario. Amén. Y el pastor me dijo, ¿estás seguro, hermano John? Mira que le Yo le digo, sí, pastor. Y entonces comencé a estudiar el seminario. Amén. Y el pastor me mandaba a un lado, me veía que yo estaba enamorado, apasionado, Amén. Que estaba en ese primer amor, Yeah. volví a mi primer amor, Amén. que yo lo había conocido cuando tenía 14 años. Yeah. Y cuando termino el seminario, para esto un día el pastor me dice, váyase a playa y váyase allá, váyase con algunos hermanos y vaya a predicar por allá. Bueno, la cuestión es que ya allá hay una iglesia, Yeah. producto de las prédicas que nosotros hacíamos, Amén. que íbamos de 2 en 2, entonces bueno, hacía obra de evangelista. Cuando ahí entra el asunto pastoral. Ahí empezó el ministerio pastoral. ¿Cómo empezó? Un día el pastor me dice, de esos días de cuando me encontraba con él y me tenía que prácticamente rendirle cuenta, decirle, pastor, Yeah. hice esto, Yeah. hice aquello, porque yo siempre aprendí 2 palabras, sumisión y sujeción. Amén. Eso es lo que todos nosotros, los hombres de Dios, debemos tener siempre presente. Yeah. Sumisión y sujeción. Amén. Yo amo a mi pastor, respeto a mi pastor, y lo que él me decía, aunque no me guste, yo oraba y decía amén. Amén. Y la palabra. Amén. Entonces, un día me dice, hermano Johnny, ¿usted no ha pensado en ser pastor? Digo, no, pastor, déjeme ahí nomás. Déjeme ahí que yo estoy como el viento. Yo voy de aquí para allá a Como predicar. evangelista. Como evangelista. Yeah. Después hablamos, me dice, ya, está bien, después hablamos. Pasaron cerca de 2 años. Para esto el pastor un día me dice, hermano John, vamos a abrir una célula. Ya Dios estaba hablando en él, Amén. pero tenía que Dios tocarme también a mí, porque pastor, yo creo que el pastorado no debe ser a dedo, Amén. sino por llamado. Amén. Cuando es por llamado, uno está listo para recibir todo lo que venga. Amén. Pero dispuesto para todo, porque fuimos llamados. Fuimos llamados, el que nos llamó no fue el pastor, El Señor. fue el Señor que nos llamó. Entonces, si nosotros hemos sido llamados por Él, Él nos respalda, Él nos provee, Él nos cuida, Él nos da todo. Amén. Pero cuando es un hombre, entonces las cosas cambian. Así es. Entonces, y el pastor me envía a abrir una célula, imagínense. Yeah. Y me pone con lo más difícil, con su esposa, Yeah. con la tía de la esposa y con la prima. Yeah. 3 cristianos a que eso multiplique. Eran 3 y usted estaba. Eran 4 en esa 4. célula.
4, pero eran a célula evangelística. Ya. Y a multiplicar, pues. Ah. ¿Y cómo le hacemos? Y yo decía, Dios mío, ¿y qué hago? Y le puse el pastor, Ya. la otra es la tierra. ¿Y Dios quién soy? Y Dios mío, no, ¿y qué hago? Y bueno, cuando Dios llama, por eso le dije, Dios me llamó primero como evangelista. Ya. Y el pastor ya lo sabía. Ya. Y eso de ahí comenzó a crecer y a crecer y a crecer. Y entonces, y en lo que crecía, Dios un día me dio un sueño. Ya. Y me habló y en el sueño me mostró una iglesia. Ya. Una iglesia que estaba cerrada, pero que me quería ir. Ya. Y yo voy donde el pastor y le digo, pastor, he soñado esto. Entonces, a ver, dígame lo que yo le dije, ¿verdad? Ya. Entonces le digo, sí, pastor. Le digo, pero yo no quiero ir como pastor. Yo quiero ir tan solo para ayudar. Yo no quería meterme en el Y asunto. todavía ni así todavía. Nada, no quería, pastor. Hasta que, bueno, seguíamos con la célula y un día el pastor me dice, ¿sabe qué? Quiero ir a ver la célula. Y va a ver la célula y éramos como 60. Ya. Ah. Ya no entrábamos en la casa. Bendito sea Dios. No entrábamos en la casa. Entonces el pastor ese día dijo, se va a abrir una obra. Y entonces todos los que quieran irse con el hermano John se van. Ya. Y los que quieran regresarse a la iglesia donde estoy yo, Ya. los que vengan. Amén. Gloria a Dios. Y entonces ahí fue que comencé yo ahí a averiguar de esa iglesia que yo no conocía. Ya. Y estaba cerrada. El pastor había caído. Ya. Tenía mal testimonio. Ya. Ahí me llevó el Señor A restaurar. a restaurar. Imagínense que cuando yo el primer culto que abrí, cuando abrí, los vecinos me dieron contra. Dios Me mío. llamaron, usted va a ser el nuevo pastor Pobre, ahí. pobre, sí. Entonces le digo, bueno, por misericordia de Dios, escuchen. Ya. Le dice así, escuchen. Hija, sube el volumen de la radio. Y le subió. Ya. Y de afuera pegó unas palabras. Ya. Dios mío. ¡Ay! Así le voy a decir a usted cuando comiencen a cantar. Dios mío. Imagínense cómo entré. El diablo amenazante. Entonces le digo, no se preocupe, vecina, no se preocupe, aquí no estamos para contender ni para dar problemas. Tranquila. Después ya los tenía, cuando hacíamos brigada médica, ya los tenía ellos. Y así fue como comenzó el El pastorado. ministerio pastoral. Pastor, el evangelismo y predicando en las calles. ¿Por qué, pastor? Mi pasión. ¿Por qué su pasión, pastor? Ya que en verdad que la mayoría de los cristianos somos de 4 paredes. No todos, gracias a Dios, algunos de nosotros hemos predicado en la calle. Mire, pastor, yo creo que yo vivo muy agradecido del Señor. Y como vivo muy agradecido, yo siento, como decía el profeta, que hay un fuego que hay dentro de mí que no se puede. Jeremías, no se puede tener. No, yo a veces le soy sincero, le digo, ya no, Señor, ya no quiero predicar. Y Ya después ya está en el quinto predicando. cuando al ratito, y yo, ¿qué me hago aquí? ¿Qué me hago aquí? Que mi esposa mismo me dice, mijo, pues si no dijiste que... Mijo, ya no depende de mí, ya no Espíritu depende de Dios. compréndame que ya no depende de mí. Pero mijo, si estás con dolor, estás con él, Ya. mija, no te preocupes, que esto es lo que a mí me gusta, como dice, esta es mi salsa, esto es mi pasión, pararme en una esquina, pararme en medio de la gente, decirle que hay una solución. Amén. La solución no está aquí abajo, pastor. La solución, usted sabe, lo que tenemos a Cristo, sabemos que la solución está arriba, nada va a cambiar. El mundo va a ir de peor en peor, todo esto es bíblico. Amén. La Biblia lo dice, Mateo 24, Lucas 21, es decir, son cosas que tienen que cumplirse. Pero en medio de la tormenta el Señor ha prometido estar con nosotros. Esa es la solución. Y más que todo, saber que aún muriendo tenemos vida. Y vida eterna. Hay vida eterna, que hay alguien que puede perdonarnos. Así como lo hizo conmigo. Así como me sacó de la inmundicia, así como me libertó, restauró mi casa, restauró mi hogar. Quizás no tenga lo material que tenía antes. Pero ahora lo tengo todo con Cristo. Lo tengo todo porque... Pastor predicó en las pandemias. Por supuesto, por supuesto. ¿Cómo fue? Ya que todo el mundo encerrado. Yo lo miraba en internet. Mientras todo el mundo en casa, incluido yo. Usted estaba en la Mucha casa. gente me decía que estaba loco. Mucha gente me criticó. Pero yo creo, pastor, firmemente
en algo que Dios me reveló, que Dios en estos últimos tiempos ha levantado sus Juanes Bautistas para anunciarle al mundo que Cristo viene. Amén. Y que viene por su iglesia. Así como Juan Bautista le preparó el terreno al Señor Jesucristo, hoy ha levantado, y no son muchos, somos pocos, porque de pronto usted puede decir, no, pero si hay muchos que van una vez al año. Usted toda la pandemia, pero somos pocos. Y mire que yo, pastor, a mí me dio COVID y de ahí el Señor me sacó. Y yo a los 14, 15 días, cuando yo ya podía hablar, yo le pedí a mi hijo y a mi yerno que me lleven un parlante recargable, amplificado, recién recuperándose, y que me lo pongan afuera. Y yo cogí el micrófono, nadie podía salir, pero yo ponía el parlante allá afuera, y yo de la ventana, allí está en Facebook, allí está en YouTube, en mi canal, y yo predicaba, le decía que Cristo es la única solución, que Cristo nos ama. Entonces, ¿por qué? Porque es ahí donde cuando hay la necesidad. El Señor Jesucristo, ¿qué dijo en Lucas 4:18? El Espíritu del Señor está sobre mí. Amén. Ok, soy templo del Espíritu de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, ¿para qué? Para libertar a los cautivos, para ayudar a los necesitados, amén, para predicar y pregonar el año agradable del Señor, para dar las buenas de salvación, para orar por los enfermos. Entonces, para eso es el Espíritu de Dios de nosotros, para poder ser testigos de Jesucristo y ser de salud. Y yo lo hice en la pandemia. Amén. Pastor, una experiencia de impacto que todavía no olvida usted, ese tiempo en la calle que le impactó su vida, que no puede olvidar, pastor. Una de las cosas que impactó mi vida, le digo, pastor, un día hice una cena el día 30 de diciembre. 2020, 2021. 2019. Primero fui y como yo voy por las calles, no solo predico, sino que también visito los más necesitados, los mendigos, los que viven abajo de un palo, los que viven debajo de un puente, pero también los mendigos, los que en la noche duermen ahí, entonces en la calle, y también las mujeres que alquilan su cuerpo. También no me gusta decirles ese nombre, porque me siento como que es ofensivo. Así es. Entonces hay un ministerio que le llaman luchadoras. Un ministerio que es especialista en eso, le llaman luchadoras. Entonces un día yo todo el año estuve trabajando con la iglesia, y yo le dije un día, vamos donde estas princesas del Señor, yo les decía proféticamente, vamos donde estas mujeres que necesitan el amor de Jesús. ¿Sabe lo que hice, pastor? Llevamos un pavo, pusimos las mesas en la calle. En la calle, pastor, las mesas, las sillas, y le dije a la iglesia, nosotros somos los que vamos a servir. Y vamos a invitar y ellas son las que se van a sentar. Gloria a Dios, qué experiencia. Oiga, ellas lloraban. Cuando yo paso por ahí me dicen, padre, papá, me gritan. Amén. Me aman, pero amén, porque el amor de Dios en uno. Amén. Un día, pastor, de los mendigos, otra, le cuento también es tremenda. El Señor puso en mi corazón, había los mendigos acostados en el piso, y yo iba todos los jueves dándole comida, y les digo, ¿sabe qué? Los voy a invitar a la iglesia, pero nosotros no tenemos cómo ir, no se preocupen. Y en la iglesia les dije, me preparan comida, me separan las 2 filas primeras para ellos. Gloria a Dios. Y aún no importa si estaban limpios, sucios. Entraron con los costales, entraron apestosos, entraron como ellos estaban afuera, porque yo tenía que enseñarle a la iglesia que a esos hay que amarlos. Amén. Porque así como están ellos de mugrosos, así estábamos mugrosos nosotros por dentro. Amén. Y de ahí el Señor nosotros nos limpió. Oiga, amén, el culto estaba full, la iglesia. Y, oiga, fue una presencia de Dios tal que cuando abrieron la puerta, yo llevé una furgoneta y a todos los embarqué ahí. Digo, vamos. Uno se había orinado, vamos, mijo, vamos.
vamos. Pero yo le tenía ropa, le tenía todo allá. Ropa, comida con los hermanos. Cuando comienzan a entrar a la primera, porque yo ya había hablado con 2 ujieres y los pusieron, oiga, eso fue fenomenal. La iglesia llorando, gloria de Dios, la iglesia llorando, se arrodillaba, perdónanos Señor, perdónanos. Entonces mostrándole el amor, Amén. porque por los perdidos, por los necesitados vino el Señor Jesucristo. Y eso es lo que yo hago. Y muchos pastores me han criticado. ¿Por qué? Porque, pastor, yo no le tengo temor a la muerte. Yo no me voy cuando el diablo diga, ni cuando el médico diga. Yo me voy cuando el Señor lo diga. Y Amén. si yo me quedé aquí pasando el COVID con 3 tanques de oxígeno, pues el Señor me guardará hasta el día que él diga, bueno, ya, que viene. Pero yo no tengo tiempo para perder tiempo. Amén, Yo tengo que seguir predicando. Pastor, ¿por qué no se ven muchas prédicas en la calle? ¿Será miedo o vergüenza? Mire, usted que está en la calle, no se ve mucho ya como antes. Mire, De la pandemia para acá. vamos a dar primero el miedo y vergüenza. Yo creo que todo viene desde la iglesia, desde el pastor. Porque si hay un pastor apasionado por las almas, pues la iglesia va a recibir eso. Amén. La iglesia lo va a recibir porque el pastor es el que enseña. Amén. Pero si el pastor no enseña y el pastor es vago, perdónenme que use esta Amén. palabra, Amén. el pastor es vago y que vayan a hacer esto. Y ahora con tanta tecnología y con tanta cuestión que no, que en la casa, que aquí, que allá, que ya no, que para que un día me cogió un pastor, que para qué gastas el tiempo en un parque, que para qué gastas el tiempo en la que, ¿cómo? Le digo, ¿cómo? Hay que volver a las sendas antiguas, le digo. Amén. Porque ¿dónde hay la necesidad? ¿Acaso el borracho, el consuetudinario o el drogadicto está en una casa? Están debajo de los puentes los que están drogándose. El otro día fui llevando desayuno porque tengo una misión también, Amén. Desayunando con Jesús. Amén. Y a las 6 de la mañana le llevo el desayuno a todos los que están debajo del puente. Y cuando yo iba me decían, oiga, pero ¿y fue que mataron a los... Que maten a quien sea. Amén. Aquí, yo voy Pero yo voy con el poderoso gigante delante de mí. Oiga, entré y esa gente me ama. Dándoles de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que los pastores primero no enseñan. Otra, que cuando uno no anda en integridad, Da vergüenza, pastor. le da vergüenza porque hay gente que lo está mirando y puede pasar por ahí aquella persona que tiene algo con usted tiene algo con él. Entonces ahí va a decir, mira, como hay muchos. Ya. Yo el otro Aquí día, está predicando, pero es tremendo. el domingo que pasó, yo Ya. prediqué en la iglesia, ¿somos cristianos genuinos o somos cristianos Distintos. de apariencia? Ya. Porque la gran mayoría hoy son cristianos de apariencia, Ya. porque no se guardan en integridad, no se guardan en santidad. Entonces parece perro y gato el esposo con la esposa en la casa, pero sin embargo en la iglesia ponen la carita de yo no fui. Ya. Insultan a todo el mundo, en el trabajo no se hablan con sus compañeros y dicen que son cristianos. Amén. ¿Dónde está el amor? Yo ¿Dónde total está? testimonio. ¿Dónde hay fruto? Entonces, pues, como no hay fruto, como no hay testimonio, les da vergüenza. Y en cambio otros tienen temor porque no se les ha enseñado, pues, pastor. Amén. Pero si usted lo lleva, hay un grupo de chicos que me dijo, pastor, enséñenos. Entonces le dije, vamos. Y le dije, mira, mijo, yo me voy a lanzar primero. Lanzo, predico, y tú tienes que hacer este sábado. Voy a dar unas clases de evangelismo gratuitamente porque nosotros no cobramos, pastor. Amén. Entonces, para que aprendan. Y le dije, yo me lanzo y después y no importa. Lo que vayas a decir, Señor, se va a El Señor te va a respaldar. Pero eso sí, de ahora en adelante tú me vas a comenzar a aprender versículos. Porque un evangelista Debe saber en su corazón. Claro, porque hay veces en que está No, lloviendo. ya. Digamos, está lloviendo. Ya. Estaba predicando y está lloviendo. ¿Qué hace usted? Tiene que tener. Por eso la Biblia he guardado tu dicho en mi corazón para no pecar contra ti. Y en hebreo significa mi corazón y mi mente, mi voluntad en mi corazón. Amén. Entonces, por eso que la gente no sale a predicar. Pastor. Que tiene miedo a la pandemia. Pero el mensaje de la iglesia o el mensaje de la calle es lo mismo o es diferente, pastor.
Usted puede diferenciar una cosa predicar en la iglesia y otra cosa predicar en la calle. Si predico en la iglesia, predico como pastor. Amén, ya. Como pastor para crecimiento, para edificación, inclusive para exhortación, palabras de ánimo. Pero también usted sabe que hay domingos, o no sé, hay X días que uno dice, por decir, un culto evangelístico. Amén. Entonces, en ese culto evangelístico ya es un mensaje netamente evangelístico. Ya no es un mensaje de consolación y de edificación. Ya es otro, es el tipo de mensaje del plan de salvación. Pero en la calle. En la calle sí, allá no es. Y no es doctrina que aquí nos haga esto. No. Usted va a tener, no debe ir con esa ropa en el templo. No, pastor. No. En la calle es diferente. En la calle hay que saber predicar. Por eso el libro de Proverbios es claro que dice que el que gana alma es sabio. Hay que saber predicar, porque no es lo mismo predicarle a un pobre que a un rico. No es lo mismo predicarle a un enfermo que a uno que está sano. Hay que saber predicar. Amén. Amén. ¿Qué diferencia, pastor? Hay que saber predicarle. Porque si yo voy a predicar al de la cárcel, es diferente. Porque también lo vi en la cárcel, pastor, predicando. Amén. En la roca, en todo, afuera, en las afueras. En la matanza, usted estaba afuera. Afuera. Si voy a un hospital, yo no le voy a predicar lo mismo que estoy predicando allá. Entonces, uno tiene que saber que predicar, pero en las calles, es decir, fuera de la iglesia, siempre hablar del amor de Jesús. Amén. Amor de Jesús. Que no legalismo. No. Es que lastimosamente muchos dicen yo soy evangelista, pero ¿dónde está el pastor que los educó? Que les enseñó. Pastor, hay que leer. Amén. Por eso la Biblia dice que por ignorancia su pueblo perece. Amén. Y hablan tantas cosas, tanta ignorantada, porque no es mala palabra ignorancia, porque ignoran las cosas y hablan tantas cosas que están fuera de foco, sacan un texto fuera de contexto y entonces y en vez de dar un ungüento, están con un machete cortando cabeza. Y los si ya han tenido más heridas, si ya han aguantado tanto palo en la calle, ¿para qué les voy a seguir dando más palo? Entonces, grandes almas para Cristo. Y cuando vaya a la iglesia, el pastor es el que va a vendar las heridas, el pastor es el que va a ir enseñando poco a poco, entrará a la escuela donde ahí entra el trabajo pastoral. Ahí entra el trabajo pastoral. Por eso el evangelista, y perdóneme si usted es evangelista y está predicando en la iglesia, usted no fue llamado para predicar como evangelista en las iglesias. Es en la calle. Es en la calle. Y yo lo he dicho, y como por misericordia de Dios soy evangelista, yo se lo digo a los evangelistas. Hoy por hoy anhelan el altar es por el dinero, porque en la calle no hay dinero. Al contrario, hay que invertir. Hay que invertir. O a veces hasta lo asaltan, pastor. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Que el evangelista, ¿para qué es el ministerio del evangelista? Es para ir a pescar almas, para ir. Por eso el Señor le dijo a Pedro, hoy te voy a hacer, es pescador de hombres. Amén. Pescador de hombres. Entonces, pero si ya estamos en la iglesia, ir un evangelista a echar doctrina donde hay un pastor que es el que adoctrina, a no ser que el pastor haga una campaña evangelística. Hay otra cosa que tenga invitados. Ahí es diferente. Amén. Pero no que vengan y que todos los cultos que venga un evangelista por aquí, pero ¿qué es esto? Es en la calle. Es en la calle. El trabajo del evangelista es para la calle, los parques, las cárceles, los hospitales. Pero eso no les gusta hoy, porque quieren estar muy perfumaditos, muy olorositos, muy bien vestidos, que no les caiga el polvo, la lluvia, el sol. Pastor, usted siendo de un varón de Dios sirviendo al Señor, fue campeón nacional, campeón pesista a nivel internacional, llegó a tener dinero, fama, dejó todo por su Señor. Por supuesto. Todo, hasta mi título, porque soy abogado. Abogado. Me incorporé en el año 1992. Dejó todo por su Señor. Todo. Mi vida es de Cristo. Mi vida yo vivo para Cristo. Para mí el vivir, como dijo Pablo, es Él. ¿Cuáles son sus proyectos futuros, pastor? Antes de orar. Mi proyecto futuro como pastor, Dios mediante, vamos a abrir una obra en el norte. Estuve ayer hablando con una pareja
y les dije que los voy a preparar a nivel pastoral. Para que ayuden. No tanto para allá, porque pienso abrir otro en el sur y otro en el oeste. Amén. He abierto, con la ayuda del Señor, tengo uno en la selva. Estuve por Palora, hacia adentro, en la comunidad de Las Palmas, con los Suárez. Tengo una obra también allá. Entonces, pero a futuro, lo que por el momento, en este año, yo creo que vamos a terminar con la iglesia en el norte. Primero. Segundo, las calles. ¿Seguirá con las calles, pastor? Hasta cuando me llame el Señor. Yo lo he dicho en la iglesia lo sabe, que el deseo que tengo en mi corazón es que si el Señor viene o me llama a su presencia, me llame predicando. Amén. A donde me coja. Pastor, gracias por aceptar la invitación. Lo he visto hace más de 3 años en las calles. Lo he visto muchas veces con un equipo así, o un equipo más grande. Lo he visto en plena lluvia, aún en lluvia. Lo he visto predicando, pastor. Cuando hubo esa matanza en la cárcel afuera, lo vi. Fue difícil. Fue difícil, ahí estuvo, lo vi, pastor, en la noche repartiendo refrigerio. Nosotros tenemos un ministerio que hace 2 años lo dejamos por la pandemia, que se llama Cafecito del Cielo, pero lo vio usted entregando alimentos a los mendigos. Esa gente que nadie da nada, pero Jesucristo lo ama. Amén. Y mire, como dice la palabra, que uno predica y el Señor añade lo que tienen que añadir a la iglesia. Amén. Porque muchos pastores dicen, pero ¿por qué allá si tú estás acá? No, has descuidado la iglesia y te vas a la calle. El Señor no es deudor de nadie. El Señor no es deudor de nadie. El Señor añade. Amén. Y mire, que como yo le decía, la cantidad de personas que habían, yo sigo teniéndola. Y si uno se fueron, otros llegaron. Amén. Pero ahí seguimos y la iglesia sigue estable, la iglesia sigue en pie. Y, pastor, ¿qué lo hace llorar? ¿Qué me hace llorar cuando me desprecian al Señor? No importa con usted, que se metan con usted. Yo le conté lo que me hicieron, pero no hable mal de mi Señor. Eso le entristece. Me entristece mucho cuando uno le dice, Jesús te ama. Porque sabe, yo sé que me ama. Amén. Y así como me ama, te ama. Porque yo lo he vivido. Yo en mi cuerpo llevo todo lo que por misericordia lo he recibido. Y a mí no me ha fallado el Señor. Amén. Aún con mis dolores, aún con mis pruebas, aún con todo. El Señor ha sido fiel. Y así es Dios tan amoroso, el mundo lo rechaza. Y cuando lo rechazan, yo estuve hace unas 3 semanas en la bahía y me acerqué y le digo, gracias Señor, porque yo siempre digo, el Señor no le dice a uno cuándo le va a tomar la lección, sino que se la toma para verle los frutos. Y terminé y estaba orando y voy a de otra persona que yo no sabía que él estaba medio tomado y me comenzó a insultar, toda la familia me dijo de todo, dijo de Jesús, le dije, Jesús te ama. Me quería pegar, decía, Jesús te ama, pégame a mí, pero Jesús te ama. Y toda la gente escuchaba. Esperando que le caiga golpe, a ver qué usted hacía. Y entonces, a ver qué era lo que no él, sino que qué yo hacía, el que había predicado, pues vamos a ver el fruto. Amén. Vamos a ver, pues. Amén. Y entonces le digo, varón, por cada palabra que tú me estás insultando va a ser un martillazo que tú vas a recibir en la noche por parte de mi Señor Jesucristo, porque tú vas a venir a los pies de Cristo. Gloria a Dios. Yo te amo, yo te perdono, sigue hablando de lo que tú quieras hablar y Jesús te ama. Yo quizás no te vuelva a ver, quizás te vea. Pero Jesús todos los días te va a recordar esto. Todos los días te va a recordar a este que te estuvo diciendo que te amaba. Cuando me voy a un costado, había un evangelista, un señor, con una Biblia, me estrecha la mano y me dice, tú eres un varón de Dios, porque fuiste tentado, porque y salió en ti mansedumbre, salió templanza, dominio propio, amor. Los frutos del Espíritu Santo. Hubo fruto en ti. Te respeto, me dio la mano, y quiero que ores por mí. Bendito sea. Entonces Dios es bueno.
Entonces cuando hablan mal de mí, Señor, sabiendo cómo está el mundo de caótico y hay una solución, yo digo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y eso me entristece mucho, Amén. pastor. Pastor, vamos a terminar esta entrevista en un minuto. Vamos a orar, pastor, pedirle a Dios que le voy a pedir a usted un avivamiento evangelístico que salga desde las casas, desde las iglesias a la calle, para que el crecimiento del reino crezca, para que haya un crecimiento en el reino de Dios. A veces muchos de nosotros los pastores traemos ovejas de otra iglesia cuando no debe ser así. Que Dios produzca un avivamiento para que salgamos a ganar el mundo para Cristo. Cristo viene pronto. El Señor viene y lastimosamente hoy por hoy están hablando de otras iglesias cuando la mía es mucha. Y los obreros son un poco. Entonces Dios toque los corazones, como le dije, más que todo de los pastores, para que los pastores se aviven. Y ¿cómo sabrán si no hay quienes enseñen? Amén. Sí. ¿Y quién es el llamado a enseñar, pastor? El pastor. Entonces yo ayer le decía a alguien, yo ahora puedo descansar un poco. Ya tiene gente dispuesta. ¿Por qué? Porque enseñé. ¿Cómo pueden ellos ir si no me ven a mí predicando? ¿Cómo puedo yo decir, anda y predica? Si no es el ejemplo, el modelo. En cambio yo me lo llevo, vamos en la metro, vamos todo. Y hay locos así también. Sí, en la calle. Y me encuentro con esos locos en la calle. Y me digo, tú eres compañero en milicia y nos abrazamos. Estamos en diferentes trincheras, pero en el mismo reino, en el mismo ejército. Pastor, que Dios lo bendiga. Amén. Que Dios lo guarde, lo cuide. Dios le ha dado su vida para que usted le sirva. Me conversaba nuestro hermano, pastor, que tuvo mal de salud. Tuvo casi punto de morir, pero Jesús le dio vida para que usted le sirva. Y de una manera, pastor, atrás de las redes sociales, hay alguien que necesita palabra de aliento. Claro que sí. Y ver lo que ha sido para mí, le doy gracias a Dios por eso, pastor. Por eso quería, circunstancias de la vida, el pastor yo soy distribuidor de Biblias, hermano, y él me compró unas Biblias para regalarlas, pastor. La Biblia Dios te sabe, para regalar las Biblias. Y a él ya lo conocí hace 3 años por las redes. Tuve el privilegio de conocerlo. Y hoy en día invitarlo acá al Rico Bautista. Eso es lo que debemos hacer los cristianos. No pasar el tiempo de estar peleándonos, haciendo cosas que no le agradan a Dios, sino predicando el Evangelio. Pastor, ore en un minuto, le voy a pedir que ore por un avivamiento evangelístico que necesitamos el pueblo de Dios en las iglesias y que podamos salir a las calles. Y evangelistas que no es como usted dijo, en la calle no hay nada, no hay dinero, pero hay evangelistas que llenan los estadios, donde está. Y usted va donde no hay nada, pero está la bendición de Dios. Dios no olvidó de nadie. Yo lo he visto, pastor, hasta que usted se ha ido a Estados Unidos. Lo he visto. Y por fe. Por fe, lo he visto. Porque Dios no honra a nadie. Dios le ha dado, Dios honra a los que le honran, pastor. Él es el dueño de todo. Amén. Agradecido de Dios por su vida, mi pastor. Yo le dije a mi esposa, mire, me dice, sí, el pastor lo voy a invitar y va a estar en nuestro programa. Y pastor, gracias por venir. Gracias. Ore, por favor. Amén. Yo le voy a pedir a todos los que nos están observando que pongan su manito en el corazón. Dice la palabra de Dios que de aquí mana la vida. Y la vida es Jesús. Vamos a orar, cierren sus ojitos y con todo nuestro corazón, dice la palabra que todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús nos será dado. Padre que estás en los cielos, Dios mío, Dios nuestro, en el nombre de Jesús, Gracias. llegamos a ti, Señor, Gracias. sabiendo que tú escuchas nuestras oraciones, Gracias. que este programa, que este tiempo ha sido de bendición. Santo Tu Dios. nombre ha sido exaltado, la gloria es para Gracias, ti, Jesús. Señor, para nadie más. Por eso, Dios mío, acudimos en este momento. Y yo te pido con todo mi corazón, Señor, que así como Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego,
Aviva, Señor, el fuego en cada uno de nosotros, en cada uno de los que están, Señor, observándonos a través de las redes sociales, Señor. Gracias. Que haya un despertar en nuestras vidas, Señor. Gracias. Para poder salir sin temor ni temblor. Gracias. A predicar tu palabra, Gloria Señor. a Dios. A poderle decir a la gente que el único camino, que la única verdad y que el único que puede dar vida eres tú, Señor Jesús. Gloria a Dios. Te ruego, Dios mío, que la misma presencia de tu Espíritu Santo En nombre de Jesús. sea pudriendo, sacando todo yugo, En nombre todo de Jesús. temor en el nombre de Jesús. Levanta. Y Señor, seas tú levantando en Gracias. esta preciosa tarde, Señor, Gracias, Señor. a esos guerreros, esas guerreras que han estado descansando, En el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Levanta. Aquella persona que ha estado en la cueva, Señor, esperando una respuesta. Hoy, Señor, está esa respuesta. En nombre de Dios Jesús. mío, para que Él salga, para que ella salga. Gracias. Hablar comenzando con su casa, Señor, Gracias. en Jerusalén, Señor. Gracias. Para que luego vaya a Judea, a Samaria y a todos los lados a Gloria predicar de a ti, Dios. Señor. Gracias. Dios mío, guárdale sus testimonios, Señor. Gracias. Y que tu Espíritu les recuerde de mañana, tarde y noche que tú, Señor, eres el Señor de señores. Gloria Y que a delante tuyo estamos, Señor. Gloria Y que a ti a Dios. nada podemos esconder. Gloria. Ayúdanos a permanecer fiel y a estar avivados, Señor, con tu Espíritu. Gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bendito sea el Señor. Qué agradable, pastor, esta entrevista, pastor John Constante, guayaquileño, pastor. Guayaquileño, Bendito sí, gracias. sea el Señor. Un hombre de Dios, hermano. Siempre les recuerdo orar por este siervo que pasa en las calles predicando. Sí, y esperamos verlo siguiendo en las calles y la gente viéndolo y ya no es usted solo, ya hay gente aún atrás de las redes sociales que se van a unir. Y vamos, somos el Evangelio, la palabra de Dios no vuelve a ser, Señor. Vamos, pastor, vamos a llamar a nuestro hermano presidente de la asociación, al presidente Javier del Campo, que se encuentra aquí en nuestras oficinas, nuestro hermano presidente, para que venga a dar unos anuncios, y nuestro hermano presidente de la JBG, que está aquí también, el pastor William Álvarez. Así que ya mismo en unos minutos estaremos invitándolo, ya viene el pastor en estos momentos. Pastor Javier del Campo, por favor, estamos esperándolo acá para que dan los anuncios de nuestra querida asociación. Pastor, Dios me lo bendiga. Gracias, pastor. No, pastor, con gusto. Gracias. Un honor. Es un honor para mí haberlo tenido aquí. Y un honor para mí también estar con usted y poder animar a todos. Yo sé que aquellos- usted no se iba a negar. No, yo sabía eso, pastor. no. Porque los que estamos apasionados, estamos apasionados. Amén. Dios les bendiga. Gracias, mi pastor. Amén. Dios me lo bendiga, pastor. Vamos a invitar al presidente de la JBG, que tiene un anuncio.